El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial debido al ultimátum que realizó el Imperio Austrohúngaro sobre Serbia tras el asesinato del heredero al trono, Francisco Fernando, parte de una figura serbia dentro del terrorismo del país. Con ello, Serbia, que era aliado del Imperio Ruso, Francia también, que era aliado del Imperio Ruso, pues al final se inmiscuyeron en el conflicto militar y finalmente también Alemania declaró la guerra a Francia y al Imperio Ruso y, por último, Gran Bretaña también la declaró. El 28 de julio estalló la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, aliado del Imperio Ruso, y el Imperio Ruso movilizó tropas contra el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Francia, aliado del Imperio Ruso, entró en el conflicto y más tarde Gran Bretaña. La guerra se convirtió en mundial porque enfrentó a las principales potencias europeas y a sus respectivos imperios y porque nuevos países se fueron sumando al conflicto. La Triple Alianza, que estuvo formada primeramente por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro y también Italia, que finalmente Italia se marchó de la Triple Alianza, y bueno, en la Triple Alianza se unieron el Imperio Otomano a finales de 1914 y el Reino de Bulgaria en 1915. La Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, se unieron Italia, que estuvo antes en la Triple Alianza, Rumanía en 1916 y Grecia en 1917, Portugal y bueno, Estados Unidos en 1917. Por cierto, Italia se unió a la Triple Entente, es decir, al bando aliado en 1915. Y bueno, también hubo otros aliados como Bélgica, Serbia, Montenegro y Chipre. También intervinieron otros estados de América como Canadá, Asia, Japón y China y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, aunque su participación no fue muy activa. La Primera Guerra Mundial duró 4 años y en ella se pueden distinguir 4 fases. Y luego hubo países neutrales, entre los que destacaron España, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Albania y Noruega, que no participaron en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó con la declaración del Imperio Austrohúngaro a Serbia por el atentado terrorista. Serbia, que era aliado del Imperio Ruso, también declaró el propio Imperio Ruso la guerra al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro. Francia, aliado del Imperio Ruso, declaró la guerra a los imperios centrales. Y por último entró Gran Bretaña. Y a partir de ahí fue mundial porque bueno, pues, lucharon en el conflicto las potencias europeas con sus imperios y bueno, otros países que se unieron al conflicto bélico. Pues entre ellos hubo pues, el Imperio Otomano o el Reino de Bulgaria, que se acercaron a los imperios centrales del Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, los aliados de la Triple Entente, que bueno, estuvo formada por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, que luego bueno, pues se unieron Italia, que se había marchado de la Triple Alianza, también se unió Rumanía, Grecia, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Serbia, Montenegro y Chipre. Y luego, bueno, otros países de otros continentes como Japón y China en Asia, o Canadá en América, bueno, también en Oceanía, pues Australia y Nueva Zelanda. Y a partir de ahí duró 4 años y en ella pues hay 4 fases y luego los países neutrales como España, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Albania y Noruega que no participaron en el conflicto militar. El plan alemán pretendía una rápida victoria sobre Francia para volverse sobre el Imperio ruso. El Estado Mayor alemán había desarrollado el plan Stiefeln, que consistía en un ataque sorpresa a gran escala sobre Francia atravesando Bélgica. Pero los alemanes fueron detenidos en la batalla del Marne en septiembre de 1914, a pocos kilómetros de París. El Imperio ruso, atendiendo a las peticiones de Francia, lanzó una precipitada ofensiva sobre el Imperio alemán. Los rusos fueron derrotados en Tannenberg y los lagos Masurianos, en septiembre de 1914, pero consiguieron forzar a los alemanes a desviar tropas hacia el este, que salvó París. El plan alemán era pues muy rápido. Una victoria rápida sobre Francia para luego pues, enfrentarse al Imperio Ruso. El plan Schlieffen era llevar a cabo un plan sorpresa sobre Francia, atravesando Bélgica. Pero los alemanes fueron detenidos en la batalla del Marne en septiembre de 1914 a pocos kilómetros de París. Y el Imperio ruso, por las peticiones francesas, lanzó una precipitada ofensiva sobre el Imperio alemán. Los rusos fueron derrotados en Tannenberg y los lagos Masurianos en septiembre de 1914. Pero los rusos forzaron a los alemanes a desviar sus tropas hacia el este, lo que finalmente salvó París.
El fracaso de la ofensiva alemana provocó la consolidación de los frentes, por lo que el objetivo era defender las posiciones logradas. En esa época, las tácticas defensivas, trincheras y ametralladoras superaban las capacidades ofensivas de los ejércitos, por lo que la guerra se estabilizó. Los alemanes intentaron romper los frentes en la batalla de Verdún en febrero de 1916 y los británicos en la batalla del Somme en julio de 1916, pero ambas tuvieron resultados militares muy escasos, a costa de enormes vidas humanas, cientos de miles de muertos. Ante la estabilidad de los frentes, los aliados intentaron romper el equilibrio atacando zonas secundarias. En el Mediterráneo, los británicos intentaron tomar el Bósforo y los Dardanelos para aislar al Imperio Otomano turco, pero fracasaron en Galípoli en 1915. Las colonias alemanas de África fueron conquistadas por Gran Bretaña salvo Tanganica y las de Asia por Japón. En Oriente Medio, los aliados ocuparon las posesiones otomanas de Palestina, Siria, Arabia e Irak con ayuda de los nacionalistas árabes. En paralelo se desarrolló el conflicto naval. La flota británica bloqueó al Imperio Alemán que usó las guerras submarinas. Como los frentes se estabilizaron y la maquinaria era muy fuerte en todos los ejércitos, bueno, es verdad que el Imperio Alemán intentó romper el frente en la batalla de Verdún en febrero de 1916 y los británicos en la batalla del Somme en julio de 1916, pero claro, el problema es que fue a costa de miles de muertes. Entonces, los aliados intentaron romper el equilibrio atacando a las zonas secundarias. Pues en el Mediterráneo, los británicos intentaron tomar el Bósforo y los Dardanelos para aislar al Imperio turco, pero fracasaron en Galípoli en 1915. Todas las colonias alemanas quedaron bajo dominio británico y las de Asia bajo dominio japonés, salvo Tanganica. En Oriente Medio, los aliados ocuparon las posesiones otomanas de Palestina, Siria, Arabia e Irak, bueno, pues apoyando a los nacionalistas árabes. Y en paralelo se desarrolló el conflicto naval. La flota británica bloqueó al Imperio Alemán que usó la guerra submarina. En 1917 se produjo un cambio en la situación militar. Y se produjo por dos motivos. Primero, por el estallido de la Revolución Rusa, que se produjo en octubre de 1917, y la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, bueno, en el bando aliado. La Revolución Rusa. En el Imperio Ruso tuvo lugar una revolución que destronó al zar Nicolás II e impuso un gobierno comunista en la figura de Lenin. El nuevo gobierno firmó el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, por el que el Imperio ruso abandonó la guerra y cedió una gran cantidad de territorio al Imperio alemán. Y el otro punto importante fue la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La guerra submarina, indiscriminada por el Imperio Alemán, comenzó a perjudicar a las exportaciones estadounidenses y al propio prestigio nacional. El 2 de abril de 1917, el presidente de Estados Unidos, Wilson, anunció al Congreso su resolución de intervenir en el conflicto. La intervención supuso una gran ventaja para los aliados, ya que el Imperio ruso se marchó del conflicto. En la práctica, Estados Unidos fue neutral, aunque vendía suministros a los aliados. Los alemanes intentaron evitarlo, pero tras el hundimiento del transatlántico Lusitania en 1915, Estados Unidos entró en guerra y aportó al bloque aliado más de 1 millón de soldados y su potente industria. Los dos motivos importantes fueron la marcha del Imperio ruso por el estallido de la Revolución rusa, que acabó con el zarismo y se impuso el gobierno comunista, la figura de Lenin, y luego el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, por la cual el Imperio ruso abandonó la Primera Guerra Mundial y cedió territorio al Imperio alemán. Y luego Estados Unidos. La guerra submarina indiscriminada por parte del Imperio alemán comenzó a perjudicar las exportaciones estadounidenses y al propio prestigio nacional de Estados Unidos, y por ello el 2 de abril de 1917 Wilson presentó al Congreso la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La intervención supuso una gran ventaja para los aliados, ya que al marcharse el Imperio ruso, bueno, pues vino bien a Gran Bretaña, Francia, etcétera, etcétera. Y en la práctica es verdad que Estados Unidos se declaró neutral, pero bueno, suministraba eh, productos a los aliados, hablando de aliados. Y claro, los alemanes intentaron evitarlo, pero tras el hundimiento del transatlántico Lusitania en 1915, finalmente Estados Unidos entró dentro del bloque aliado y aportó 1 millón de soldados y su potente industria. La retirada rusa permitió al Imperio alemán una última ofensiva de primavera, pero el apoyo estadounidense hizo fracasar esta ofensiva. La respuesta fue una ofensiva aliada. En ese momento los imperios centrales sufrían graves problemas internos. Primeramente el Imperio austrohúngaro tenía movimientos independentistas y en el Imperio alemán estalló la Revolución Espartaquista en enero de 1919, que era de signo comunista.
La derrota de los imperios centrales, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano turco y el reino de Bulgaria, pues provocaron que entre el 26 de septiembre y el 3 de noviembre, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro y el reino de Bulgaria firmasen el armisticio frente al bando aliado. El imperio alemán se desmoronó y los problemas económicos y sociales en el país provocaron al final que el alto militar alemán eh, pidiese al emperador Guillermo II que firmase el armisticio. Finalmente el emperador abdicó el 9 de noviembre de 1918 y claro, el país pasó de una monarquía a una república y tuvo que firmar el armisticio el Partido Socialdemócrata. El 11 de noviembre de 1918 finalizó la Primera Guerra Mundial. Claro, la retirada rusa pues, dio la última ofensiva por parte del Imperio Alemán, pero fracasó por el apoyo de Estados Unidos al bando aliado. Y claro, la respuesta fue una ofensiva aliada, porque hay que decir que los imperios centrales en esos momentos tenían problemas. Problemas internos como el Imperio Austrohúngaro, de movimientos independentistas o la Revolución Espartaquista, que era de signo comunista en el Imperio Alemán. Todos los imperios centrales comenzaron sus derrotas y a partir de ahí el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco y el Reino de Bulgaria firmaron el armisticio entre el 27 de septiembre y el 3 de noviembre. El Imperio Alemán tenía una crisis económica y social brutal y además su ejército se desmoronó, pues provocó al final que el alto militar alemán hablase con el emperador Guillermo II, es decir, el Kaiser alemán, para firmar el armisticio. El Kaiser se negó, abdicó el 9 de noviembre de 1918 y claro, 2 días más tarde, el Partido Socialdemócrata firmó el armisticio y el país pasó de una monarquía a una república. Y el 11 de noviembre finalizó la Primera Guerra Mundial. Con ello finalizó. Bueno, pues esto es la evolución del conflicto por el atentado terrorista sobre el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y finalmente las alianzas. Y ello todo provocó pues, un conflicto de 4 años, la cual pues, fue brutal para la sociedad europea y mundial. Y con ello finalizo, comentar que tengo logrado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.